La Ploska fue uno de los hombres más mezquinos que he conocido, y a la vez uno de los más afables. Decía cosas horrendas de sus amistades, pero en forma tan encantadora que se hacía acreedor de nuestro perdón por las cosas igualmente horrendas que a nuestras espaldas decía de nosotros. Como somos adversos a la chismografía malintencionada, siempre estamos agradecidos a quienes chismean por nosotros y por añadidura dan muestras de habilidad. Y la Ploska era todo un maestro. Naturalmente, la Ploska tenía un vasto círculo de conocidos y como ponía sumo cuidado en la selección de sus amistades, una apreciable proporción de ellas eran hombres con cuentas bancarias que les permitían mostrarse indulgentes hacia su concepto unilateral de la hospitalidad. Gracias a ello, aunque solo poseía recursos moderados, vivía cómodamente girando contra sus ingresos y más cómodamente aún girando contra los de sus numerosos e indulgentes amigos. Pero respecto a los pobres, o a aquellos que contaban con sus mismos recursos limitados, su actitud era de vigilante ansiedad. Parecía obsedido por la fobia hostigadora de que fuera a desviarse de su bolsillo o disfrute personal la más mínima fracción de un chelín o de un franco o de la moneda de curso legal del país de que se tratase para ir a favorecer a algún compañero en apremios. Era capaz de obsequiar jubilosamente con un puro de 2 francos a uno de sus adinerados benefactores, basado en el principio de que no hay mal que por bien no venga, aunque yo le he visto jurar y perjurar angustiosamente antes que hacer la vergonzosa confesión de poseer una moneda de cobre cuando era menester cambio para dar la propina al camarero. La moneda se le hubiera devuelto en la primera oportunidad. Ya se habría encargado él de agenciarse de algún medio para refrescarle la memoria a su deudor. Pero el diablo son las cosas, y hasta la transitoria enajenación de la más insignificante suma constituía una calamidad que debía ser evitada a toda costa. El conocimiento de esta deliciosa debilidad ofrecía una perpetua tentación para excitar los temores de involuntaria generosidad de la Ploska. Invitarle a compartir un carruaje de alquiler y simular no tener suficiente dinero para pagar el pasaje. Alarmarlo, pidiéndole prestado una moneda de 6 peniques al verle con las manos llenas de menudo recibido en algún cambio. Todo esto constituía uno de los pequeños tormentos que el ingenio paría al surgir la ocasión propicia. Para hacer justicia al cacumen de la Ploska, debemos admitir que siempre lograba, de un modo o de otro, salir de los dilemas más embarazosos sin comprometer en forma alguna su reputación de dar negativas. Pero alguna que otra vez, los dioses envían oportunidades a los hombres, y la mía se presentó una noche que cenaba con la Ploska en un barato restaurante del Boulevard. Excepto cuando era él el invitado expreso de algún pudiente anfitrión, la Ploska sabía refrenar su inclinación a la buena vida. En tales ocasiones afortunadas, acostumbraba relajar su usual comedimiento. Al terminar la comida, un mensaje urgente requería mi presencia en otro lugar, y sin hacer caso a la agitada protesta de mi compañero, le dije cruelmente cuando me levanté para marcharme: paga mi parte, arreglaremos cuentas mañana. A primera hora de la mañana siguiente, la Ploska instintivamente me localizó al atravesar yo una calle lateral que casi nunca frecuentaba. La Ploska tenía el aspecto de un hombre que había pasado la noche en vela. Me debes 2 francos de anoche.
Le hablé evasivamente de la situación en Portugal, donde parecía que iba a haber más problemas. Pero la Plosca escuchaba abstraído, cual víbora sorda, y no tardó en volver al tema de los 2 francos. Pues me parece que te los voy a tener. No tengo lo que se llama calderilla. Además, hoy me marcho durante un espacio de 6 meses o quizá más. La Plosca nada dijo, pero sus ojos se agrandaron un tanto y sus mejillas asumieron el jaspeado mar del mapa etnográfico de los Balcanes. Aquel mismo día, a la hora del crepúsculo, murió. Dijo el médico que había muerto de un síncope cardíaco. Y entonces surgió el problema de cómo disponer de sus 2 francos. Haber matado a la Plosca era una cosa, pero quedarme con su idolatrado dinero hubiera evidenciado una insensibilidad de la que yo no soy capaz. La solución usual de repartirlo entre los pobres de ningún modo convenía a la situación presente, pues nada hubiese acongojado más al muerto que aquella abusiva disposición de su propiedad. Por otra parte, destinar aquellos 2 francos al disfrute de los ricos era operación que requería cierto tacto. Sin embargo, un modo fácil de obviar la dificultad pareció ofrecérseme el domingo siguiente, cuando me vi apretujado entre la cosmopolita multitud que llenaba la nave lateral de una de las más conocidas iglesias de París. La bolsa de la colecta para los pobres del señor cura iba abriéndose paso entre manotazos y zarandeos, avanzando sinuosamente al través de aquel mar de tan impenetrable apariencia, y un alemán que estaba delante de mí, y que por lo visto no quería que su apreciación de aquella magnífica música se viera estigmatizada por la idea de hacer un aporte monetario, formuló críticas harto fáciles de oír a su acompañante sobre dicha obra de caridad. Me dijo: no necesitan dinero, tienen demasiado. Y no tienen pobres. Todos viven muy bien. Sí, esa era en efecto la verdad. Mi camino se hallaba expedito. Eché los 2 francos de la Plosca en la bolsa, musitando una bendición para los ricos del señor cura. Unas 3 semanas después, el azar me había conducido a Viena, y una noche me sentía yo a mis anchas sentado en un humilde pero excelente Gasthaus en el barrio Baringer. El mobiliario era primitivo, pero el schnitzel, la cerveza y el queso eran inmejorables. La sana alegría crea buena clientela, y con excepción de una mesita cerca de la puerta, todo el local estaba ocupado. A media comida, miré hacia el asiento vacío y vi que ya no lo estaba. Examinando el menú con la absorta minuciosidad de quien gusta de buscar lo más barato entre lo barato, estaba la Plosca. Solo una vez reparó en mí, dejando pasear una mirada comprensiva sobre mi plato, como si me dijera: te estás comiendo mis 2 francos. Y luego apartó rápidamente la vista. Caía de su propio peso que los pobres del señor cura de veras eran pobres. El schnitzel se me hizo un pedazo de cuero en la boca. La cerveza perdió su frescura. Dejé el queso en mentales sin tocar. Me entró el reconcomio de abandonar aquel lugar, alejarme de la mesa donde aquello estaba sentado. Y al huir tuve la sensación de que los ojos inquietantes de la Plosca observaban la cantidad que yo había dado al camarero, sustraída de sus 2 francos. Al día siguiente almorcé en un restaurante de lujo donde tenía la seguridad, la Plosca jamás había entrado en vida,
a no ser que se tratara de una invitación expresa. Excuso decir que esperaba que el Laploska muerto respetara las mismas barreras. No me equivoqué. Pero al salir, me lo encontré atribuladamente estudiando el menú colocado junto a la puerta. Luego, con paso lento, se dirigió a una lechería. Por primera vez, no pude saborear libremente el encanto y la alegría de la vida vienesa. Después, en París o Londres o donde quiera que estuviese, veía con frecuencia a Laploska. Si ocupaba un palco en el teatro, tenía la convicción de que sus ojos me vigilaban furtivamente desde los penumbrosos rincones de la tertulia. Al entrar en mi club, una tarde de lluvia, le vi guarecerse a duras penas del aguacero en un zaguán de la calle de enfrente. Hasta cuando me permitía el pequeño lujo de una silla de alquiler de unos peniques en el parque, Laploska me afrontaba desde uno de los bancos gratuitos, sin mirarme, pero siempre primorosamente consciente de mi presencia. Mis amigos comenzaron a comentar que tenía mal semblante y me aconsejaron que me abstuviera de muchas cosas. De lo que me hubiera gustado abstenerme era de ver a Laploska. Cierto domingo, probablemente de resurrección porque el apretujamiento era como nunca, de nuevo me vi comprimido entre la multitud que escuchaba la música en la elegante iglesia de París. Y de nuevo la bolsa de recolecta avanzaba dando tumbos de unas manos a otras. Una dama inglesa, situada a mis espaldas, hacía inútiles esfuerzos por echar una moneda en la bolsa a un distante, de modo que, a petición suya, tomé el dinero para hacerlo llegar a su destino. Era una moneda de 2 francos. Tuve una súbita inspiración y eché mi calderilla en la bolsa al propio tiempo que deslizaba en mi bolsillo la moneda de plata. Había retirado los 2 francos de Laploska de la colecta para los pobres, quienes no estaban llamados a disfrutar de ese legado. Cuando me aparaba de la multitud, una mujer me dijo que le parecía que no había echado el dinero en la bolsa, pero sentía mi conciencia más tranquila como no lo había sentido desde hacía mucho tiempo. Aún me restaba cumplir la delicada misión de donar la suma recuperada a algún rico que la mereciera. De nuevo me dejé guiar por la inspiración de un impulso momentáneo y de nuevo me favoreció la fortuna. 2 días después, un aguacero me hizo entrar en una de las históricas iglesias situadas en la margen izquierda del Sena, y allí encontré, escudriñando las antiguas tallas en madera, al barón de R., uno de los hombres más ricos y más andrajosamente vestidos de París. Tenía que ser entonces o nunca. Pronunciando con recargado acento norteamericano el francés que solía hablar con inconfundible inflexión británica, interrogué sin desmayo al barón sobre la fecha de construcción de la iglesia, sus dimensiones y otros detalles que, a no dudarlo, sería lo que quería saber un turista norteamericano.
Obrando en mi poder la información que en tan corto plazo pudo impartirme el barón, coloqué airosamente en su diestra la moneda de 2 francos, al par que le hacía saber: para usted, para usted. Y me volví para marcharme. El barón se sorprendió un poco, pero se avinó a la situación con donaire. Dirigiéndose a un pequeño cepillo en la pared, insertó en la ranura los 2 francos de la plosca. Sobre el cepillo, un letrero decía: para los pobres del señor cura. Aquella noche, en la congestionada esquina del Café de la Paix, se me apareció la plosca de pasada. Sonrió, hizo ademán de quitarse el sombrero en señal de saludo y se esfumó. Nunca más volví a verle. Después de todo, el dinero había sido entregado a un rico que lo merecía, y el alma de la plosca al fin pudo descansar en paz.